El envejecimiento poblacional en España es uno de los grandes desafíos sociales, económicos y políticos del siglo XXI. La esperanza de vida ha aumentado de forma extraordinaria. Los niños que nacen hoy podrían alcanzar los 100 años, lo que constituye un logro histórico de la medicina, la nutrición y el bienestar social. Sin embargo, este éxito plantea también importantes retos estructurales que deben ser afrontados con visión a largo plazo por el Gobierno central en España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos también. El aumento del número de personas mayores implica también una mayor presión sobre el sistema sanitario, las pensiones y los servicios sociales. La atención médica a la población envejecida requiere también más especialistas en geriatría, más residencias y centros de día y una red de atención domiciliaria eficiente. Sin una planificación adecuada, el sistema público podría verse desbordado. Yo creo que ya está siendo desbordado. Además, el mercado laboral tendrá que adaptarse, ya que la población activa disminuirá en proporción, lo que afectará a la sostenibilidad del sistema de pensiones y al propio dinamismo económico. Por tanto, hay que decir que este cambio demográfico también puede ser una oportunidad si se gestiona con inteligencia. Las personas mayores representan un capital humano y experiencial enorme y pueden seguir contribuyendo a la sociedad mediante el voluntariado, la formación, la mentoría o el consumo responsable. El reto consiste en adaptar las ciudades, los servicios y las políticas públicas a una población cada vez más longeva, afortunadamente, promoviendo el envejecimiento activo y saludable. Y para hacer frente también a este nuevo escenario será necesario un replanteamiento fiscal. Los recursos del Estado deberán aumentar y distribuirse mejor. En este sentido, una política de mayor contribución por parte de las grandes empresas, corporaciones y fortunas podría ayudar a financiar los servicios que una sociedad envejecida necesita. Pero tan importante como recaudar más es gastar bien, destinar esos fondos a mejorar la sanidad, la dependencia, las pensiones y la vivienda adaptada, evitando despilfarros o desigualdades territoriales. En este sentido, hay muchísimo por hacer. En conclusión, el envejecimiento poblacional no debe verse como una amenaza, sino como una realidad que exige responsabilidad política y social. España tiene la oportunidad de convertirse en un país pionero en la gestión del envejecimiento, garantizando la dignidad, la salud y la calidad de vida de todos sus ciudadanos en una sociedad más solidaria, equitativa y también previsora. Es lo que hace falta y es lo que es realmente necesario. España se encuentra ante una transformación histórica que exige un cambio de paradigma político profundo. La revolución tecnológica, impulsada por la inteligencia artificial, la automatización, la robotización y la digitalización, está modificando de manera acelerada la estructura del trabajo, la economía y también de la vida cotidiana. En los próximos años muchos empleos tradicionales desaparecerán o se reducirán drásticamente, mientras que los nuevos puestos laborales creados por la tecnología requerirán habilidades muy específicas que no toda la población posee ni podrá adquirir fácilmente. Ante esta situación o panorama, el modelo político y económico actual basado en el empleo como eje central de la integración social puede quedar obsoleto. Si la tecnología asume una parte creciente de las tareas productivas, será necesario redefinir el papel del Estado, del trabajo y de la redistribución económica. No bastará con políticas de empleo tradicionales. Hará falta repensar el contrato social en un contexto donde el trabajo humano dejará de ser el único medio de acceso a los recursos, ya que el trabajo estará en gran parte robotizado. Una de las soluciones que se vislumbran es la implantación progresiva de rentas mínimas o incluso una renta básica universal. El ingreso mínimo vital ya existente en España podría ser la base de un sistema más amplio que garantice un nivel de vida digno a todas las personas, especialmente a quienes queden fuera del mercado laboral por causas estructurales. Este tipo de medidas, además, no solo serían una respuesta económica, sino también una garantía de estabilidad social ante los cambios disruptivos que traerá la inteligencia artificial y también
ante el desarrollo digital. Para ello será imprescindible una reforma fiscal profunda que permita obtener ingresos sostenibles de los sectores más beneficiados por la revolución tecnológica, las grandes corporaciones digitales, las grandes empresas, las empresas automatizadas y los fondos de inversión globales. Los beneficios generados por la robotización deben revertir en el conjunto de la sociedad, no solo en una minoría. Sin embargo, el principal reto no es técnico o tecnológico, sino político y cultural. Muchos dirigentes aún no son plenamente conscientes del alcance del cambio digital que se avecina y buena parte de la población tampoco. La sociedad española necesita abrir un debate serio y estratégico sobre el futuro del trabajo, la redistribución y la justicia social en la era digital. En definitiva, se puede decir que el futuro exigirá una política valiente, anticipadora y humanista, capaz de armonizar el progreso con la dignidad de todas las personas y el bienestar de todos los ciudadanos. En España, los impuestos son una herramienta esencial para sostener el estado del bienestar. Gracias a ellos se financian los servicios públicos que garantizan la igualdad de oportunidades, la sanidad, la educación, la vivienda, la dependencia o las pensiones. Sin embargo, en los últimos años ha crecido entre los ciudadanos una sensación de desequilibrio. Se pagan muchos impuestos, pero los servicios que se reciben a cambio no alcanzan la calidad ni la eficacia esperadas. Por ejemplo, en materia de sanidad pública, los recortes acumulados y la falta de inversión sostenida se traducen en listas de espera interminables, que a veces duran más de un año, escasez de médicos y deficiencias en la atención primaria y hospitalaria. Casos como los retrasos en diagnósticos o la falta de especialistas, especialmente en zonas rurales, alimentan la percepción de que el sistema se ha debilitado. Al mismo tiempo, quienes no pueden acceder a la sanidad privada se ven obligados a esperar, lo que genera una brecha de desigualdad que contradice el principio de universalidad del sistema de salud público. Además, en cuanto a la educación, por ejemplo, pública, otro pilar fundamental, también se están sufriendo los efectos de una financiación insuficiente, la masificación en las aulas, la precariedad del profesorado y las diferencias entre comunidades autónomas ponen en riesgo la equidad educativa. La inversión en educación debería ser entendida también como una prioridad estratégica, no como un gasto, ya que forma a las generaciones futuras y fortalece la cohesión social. El problema de la vivienda agrava aún más el malestar social existente. Los precios del alquiler y de compra se han disparado, especialmente en las grandes ciudades, mientras que la construcción de nuevas viviendas públicas es mínima. Muchos jóvenes y familias no pueden acceder a un hogar digno pese a que contribuyen con sus impuestos. La falta de políticas eficaces en este ámbito refleja también un fallo estructural. El Estado recauda, pero no redistribuye de forma suficiente ni garantiza derechos básicos. Y esto pues está provocando que, aunque la mayoría de los ciudadanos entiende que los impuestos son necesarios y justos, también exige una correspondencia clara entre lo que se paga y lo que se recibe. La confianza en el sistema fiscal depende de esa coherencia. Un país que recauda mucho pero ofrece servicios deficientes termina por generar pues una especie de frustración, podríamos decir, desafección y también desigualdad. En consecuencia, en definitiva, España necesita revisar su contrato social, mantener una fiscalidad fuerte, pero orientarla a reforzar la sanidad, etc. La sanidad pública española atraviesa una de las etapas más críticas de su historia reciente. El sistema, que durante décadas fue motivo de orgullo y referencia internacional, se encuentra hoy bajo mínimos por falta de recursos humanos, materiales y financieros. El caso ocurrido en Andalucía, donde varias mujeres murieron por no haber recibido a tiempo los resultados de sus mamografías, ha revelado con crudeza el deterioro estructural del sistema. No se trató de un error aislado, sino del síntoma visible de una crisis profunda, la insuficiencia de medios y la saturación de los profesionales sanitarios. Y todo esto es algo que se puede resolver. La situación evidencia además un problema que va más allá de una comunidad autónoma concreta. En toda España, los médicos de atención primaria atienden a un número desmesurado de pacientes.
Los hospitales sufren listas de espera que se alargan meses y muchos servicios especializados carecen del personal necesario para mantener una atención adecuada y de calidad. A esto se suma la fuga de profesionales jóvenes que emigran a otros países europeos donde se les ofrecen mejores condiciones laborales y sueldos más altos. Todo esto está indicando que las cosas no funcionan bien. El problema central es la falta de inversión sostenida para contratar más médicos, ya que desde la crisis económica de 2008 la sanidad pública ha sufrido recortes que nunca se han compensado del todo. Los presupuestos actuales, aunque han aumentado en cifras absolutas, siguen siendo insuficientes si se comparan con la demanda creciente de una población cada vez más envejecida y con la complejidad de los nuevos tratamientos y tecnologías médicas disponibles. El caso andaluz demuestra que sin una plantilla suficiente y sin una gestión eficaz, incluso los programas de detección precoz más avanzados pueden fallar estrepitosamente con consecuencias trágicas. La comunicación tardía de los resultados, la falta de seguimiento y la sobrecarga de los servicios de radiología y oncología crean una cadena de errores que termina afectando a vidas humanas. Y esto no se puede admitir. Frente a esta situación, el debate político parece no estar a la altura. Se discuten cifras o competencias autonómicas, pero falta una visión nacional de refuerzo del sistema público de sanidad. La sanidad no puede sostenerse solo con la vocación de los profesionales, sino con una financiación estable, una planificación de recursos humanos y una mejora de la gestión tecnológica y administrativa también. En definitiva, hay que decir que la sanidad pública española necesita una reconstrucción urgente, más inversión, más médicos y más responsabilidad política. El existencialismo de Jean-Paul Sartre es una de las corrientes filosóficas más influyentes del siglo XX. Su punto de partida es la afirmación de que la existencia precede a la esencia. Esto significa que el ser humano no tiene una naturaleza o esencia predeterminada por Dios, la biología o la sociedad. El hombre primero existe, aparece en el mundo y solo después, a través de sus actos y decisiones, se define a sí mismo. De este modo, se puede decir que Sartre sostiene que el ser humano está condenado a ser libre. Esta condena, entre comillas, alude a que no podemos escapar de la libertad. Incluso negarnos a elegir es ya una elección. No hay una autoridad externa que nos diga qué debemos hacer. Por lo tanto, somos absolutamente responsables de nuestras acciones y también del sentido que damos a nuestra propia vida. De ahí deriva una de las consecuencias éticas más profundas del existencialismo. Cada elección personal implica, sin duda, una imagen del hombre que proponemos a toda la humanidad. Elegir es afirmar un modelo de ser humano y todo esto supone que esta libertad radical genera lo que Sartre llama angustia existencial, porque no se trata del miedo a algo concreto, sino del vértigo ante la conciencia de que todo depende de nosotros. La angustia, junto con la náusea, la experiencia que sentimos de sentirnos arrojados a un mundo sin sentido previo, revela también que el ser humano está solo en un universo sin fundamentos absolutos desde la perspectiva de Sartre. El existencialismo sartriano, por tanto, es también una filosofía del compromiso frente a la pasividad o a la resignación. Sartre exige que cada individuo actúe, se comprometa y asuma la construcción de un mundo más humano. De ahí su posterior acercamiento al marxismo y a la acción política. La libertad no debe quedar en la pura teoría, sino realizarse en la historia concreta. Y en este sentido se puede decir que en el plano ontológico del ser, Sartre distingue entre el ser en sí, la realidad de las cosas fija y sin conciencia, y el ser para sí, la conciencia humana siempre inacabada y abierta al futuro. La conciencia no es una cosa, sino un proyecto, una negación también constante de lo que ya es, orientada hacia lo que aún no es, en ese sentido. En resumen,
El existencialismo de Sartre afirma la autonomía radical del ser humano, su responsabilidad total y la necesidad de crear sentido en un mundo sin sentido dado.